vigentes en la región. Y encontramos en la persona de Rubén Martínez Puelmo probablemente uno de los más importantes protagonistas en este proceso que condujo a este momento tan importante donde hoy el Parlamento del Mercosur, el Parlasur, presidido por su ilustre persona, resuelve que en adelante el guaraní va a ser el idioma de trabajo, el idioma oficial como castellano y como portugués, de trabajo del Parlasur. Un hecho histórico, un hecho probablemente por muchos de nosotros impensable en algún momento. Hablamos de un guaraní de Rubén que acá en Paraguay fue perseguido, de hecho la historia la conocen mejor que muchos de nosotros, donde la gente inclusive tuvo que vivir de rodillas en algún momento, tener que ser abofeteada por hablar guaraní, descender, bajar de curso, de grado en las escuelas por hablar guaraní, y finalmente hoy estamos ante una circunstancia tan importante. Desde el año 2006, cuando ya él estuvo integrado en ese momento a la Cámara de Representantes de Uruguay, él empieza un proceso que, vuelvo a repetir, increíble. Fue increíble y sigue siendo a lo mejor para muchos increíble. Presenta un proyecto, consigue en este caso la adhesión de los parlamentarios y por unanimidad la Cámara de Representantes de Uruguay resuelve apoyar el pedido de reconocimiento del guaraní como idioma oficial del Mercosur. Tuvo inclusive el generoso gesto de remitir copia del propio texto del parlamentario, una referencia al Ateneo, y desde entonces empieza una relación amistosa extraordinaria. Se va desarrollando el proceso, en algún momento se trunca. Tuvimos acá en el Paraguay un amigo a quien le comunicamos de la presencia del amigo Rubén Martínez hoy, pero que por cuestiones de trabajo no nos puede acompañar. Pidió disculpas, quisiera la posibilidad de poder contactar con él en algún momento con la coñata. Él empieza a través del proceso, nosotros le asistimos a él en muchas de las cuestiones documentales, y eso llega en el año 2009, donde con la presencia de Rubén Martínez Puelmo y otras importantes autoridades de la lengua guaraní, en la manzana de la Ribera, un día antes de la sesión del Parlamento del Mercosur, por ese acuerdo de todos los que participamos, incluida acá está el doctor Juanito Romero Cueto, el doctor Carlos Ferreira, lo que estoy recordando, Mario Raúl Bogado, también, que participaron de aquel congreso, y finalmente con el acuerdo de todos, más la presencia acá de Rubén, por la coñata y otra gente, al día siguiente se da ese extraordinario acontecimiento donde Parlasur pleno, con unanimidad, aprueba la recomendación a la autoridad, a los presidentes del Mercosur, para que el guaraní sea reconocido como idioma oficial. Nuevamente, por haber motivos, pasó un poco el tiempo, y hoy una extraordinaria circunstancia, insisto, es también el reflejo de la coherencia de una persona, del sentido de compromiso que tuve que tiene un americano de ley, una persona que, repito, esto no es para halagar la vanidad de él, mucho menos, no se merece, estamos diciendo lo que es. Acá en el Ateneo continuamente hemos recordado a Rubén Martínez Puelmo por ese gesto hacia la lengua guaraní y hacia la condición americanista que él ostenta, y nos da la gran posibilidad a todos de poder manifestarnos dentro de ese ámbito. Sabemos, insisto, de estas circunstancias tan especiales en las que él vino hoy, si él no estaba previsto el encuentro con nosotros acá, de hecho de la generosidad él se dio este espacio. Mañana se hace la firma oficial del convenio entre el Estado paraguayo a través de la Secretaría de Políticas Lingüísticas y el Parlamento del Mercosur, la persona del presidente Rubén Martínez Puelmo, para que se haga la selección que tiene van a oficiar de traductores de ahora en más para todos los acontecimientos, eventos, sobre todo documentos que serán emitidos en adelante por el Parlasur. Nosotros, querido amigo Rubén, nos decías hace un momento en la planta baja que dos de los diplomas que la tenían en algún momento dio generosamente, nos decía inclusive, nos ponía el testigo acá a el secretario que me acompaña, tiene nada más y nada menos que su oficina, y es un motivo mucho para la reunión que estos documentos muchos tengan tanto valor para ver. La tercera es la vencida,
En este caso, yo creo que por fin se dio, porque tenemos ahora amigos bendecidos, fuertes, fortalecidos en el Mercosur, de la mano de un extraordinario amigo uruguayo, americano y gran amigo de la Ateneo de Agricultura Guaraní. En esta Ateneo de Uruguay tenemos lo que llamamos una condecoración, seguramente la máxima que podemos dar. Elegimos siempre a la gente merecedora y hoy creemos que este pergamino, denominado Amigo Solidario, va a caer en las manos de una de las personas que más merecen, no solamente en el país, sino también en el exterior. Dice el Instituto de Educación Superior, la Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, reconocido por ley con autonomía y rango universitario. Amigo Solidario, la Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní otorga el presente diploma de honor desde Chacoap a Rubén Martínez Cuervo por su valioso e incondicional apoyo a la promoción y difusión de la lengua y cultura guaraní. Hoy el Pitasore Guaraní en Jalisco de Papi, a Mombaretere y Anabañetere Poet, Fernando Lamora, 6 de marzo de 2014. Este es el testimonio que queríamos entregarte y con esto y el fuerte aplauso de todos, nuestro agradecimiento, profundo reconocimiento por este paso importante que con tu ayuda apoyo guaraní logra en la región. Muchísimas gracias, presidente. Muy importante para nosotros, y es verdad, nosotros hace ya mucho tiempo que hemos acompañado a los amigos y compañeros americanistas que están en una lucha, yo diría, desde mucho tiempo. Bueno, yo diría, vamos a ponerle un nombre, por la cuestión de Guaraní. Si como los argentinos tienen una cuestión malvina, nosotros tenemos la cuestión de Guaraní. Y hoy ya la Secretaría, con la academia, que también integra, obviamente, David Galeano, dijimos que para nosotros era un acto de justicia histórica y también un acto de justicia política, porque el tema del guaraní es un tema político, cultural de primer orden para Paraguay, pero también para nuestra región. No es cuestión solamente de hablar de la integración tan necesaria del comercio, de la industria, de las exportaciones, sino también hablar de las cosas, de la cultura y de la educación. Por lo tanto, el guaraní en esta región está en el centro de la atención de todas las personas que están vinculadas a la cultura de Paraguay. Yo quiero decirles brevemente algunos trámites que hemos hecho. En el año 2009, con el interés de la Coñata y de la bancada del Paraguay de Sur y la bancada de Uruguay, acompañamos todo el desarrollo para promover el idioma guaraní como lengua oficial del Mercosur. Como bien dijo David, tuvimos algún entretiempo en el Mercosur y en el Parlamento, por el cual no fue posible concretarlo con la rapidez que nosotros hubiéramos deseado. Pero eso quedó como un pendiente. Aprovechando justamente que a Uruguay le correspondía la presidencia pro tempore del Parlamento del Mercosur y que la misma recayó en el grupo mayoritario del partido de gobierno Frente Amplio en Uruguay y por lo tanto en los miembros del Frente Amplio, ese partido que llevamos a cabo, tenemos la mayoría de la delegación y que además, como coincidencia, cayó mi persona, que era un viejo amigo de la causa del guaraní. Nosotros promovimos nuevamente que el Parlamento se reinstalara en el tema del uso del guaraní como lengua de trabajo del Parlamento. Resta todavía que el Mercosur lo adopte. Hay problemas diversos que no voy a profundizarlos ahora. Este es uno de los temas más problemáticos que tenemos que enfrentar para la implementación a nivel Mercosur, es el costo de llevar el guaraní con base papel y traducción.
Sin mengua de eso, nosotros como Parlamento, que fuimos quienes iniciamos esta movida para que el guaraní se instalara como lengua de trabajo, en la delegación paraguaya en ese momento y en la uruguaya, dijimos no podemos dejar este tema más en stand-by, es decir, en suspenso, sino que tenemos que dar un paso adelante para que el idioma guaraní se pueda sentir en las sesiones del Parlamento de Mercosur. ¿Qué se nos ocurrió? Como algo sencillo, un convenio, porque obviamente no es lo mismo salir a buscar un traductor de inglés o portugués que un traductor de guaraní. Eso es evidente. En Montevideo es imposible, en las otras capitales de Mercosur también. Tiene que ser alguien idóneo y además que la autoridad cultural en la materia del Estado paraguayo lo pueda, yo diría, certificar. Nosotros lo que estamos haciendo con el convenio que vamos a firmar mañana es promover que el Estado, a través de la academia y a través de la Secretaría, seleccione con concurso, obviamente con todas las garantías, con un concurso que podría ser internacional, porque el guaraní excede la frontera en Paraguay, con un llamado que tendrá que hacer la autoridad, y una vez que las seleccionen esas dos personas para traducir guaraní guaraní español, la autoridad le informa al Parlamento de Mercosur que han salido seleccionados fulano y mengano. ¿Qué hace el Parlamento? La contracara de este asunto es que el Parlamento, por un año, sin prórroga, porque esto va a ser un llamado, intentamos que sea un llamado anual, de modo de mover el tema del guaraní como un llamador a la juventud, a estudiarlo, a practicarlo. Pero el Parlamento le va a hacer un contrato por un año, no renovable, en donde asegura la concurrencia de Asunción o de la región de aquí a Montevideo y de vuelta, y a su vez le va a abonar lo que le abona a cualquier traductor, que es por las horas que trabaja allá. Y por supuesto que con ese sentido nosotros vamos a establecer no el uso del guaraní con base papel, sino con base electrónica y con base oral. Los vamos a guardar en los archivos del Parlamento de Mercosur y por lo tanto también podemos remitir a quien lo desee, a la autoridad educativa del ramo del Estado y también por supuesto a cualquier organización como el Ateneo, que obviamente querrá tener la versión grabada de lo que se dice en guaraní en el Parlamento. Quiero decir que el presidente del Parlamento está habilitado por el artículo 161 del reglamento interno a instalar el idioma que crea conveniente, lo cual es decir. Segundo, me parece que es muy importante decir que no fue necesario convencer al resto de la directiva del Parlamento de Mercosur. Todos por unanimidad apoyaron la idea y aunque tiene costo para el Parlamento de Mercosur, porque como ustedes ven por lo que he dicho, tiene un costo, nosotros estamos apostando a una integración cultural necesaria. Queremos decir también que hay todo un análisis, yo diría, político, histórico, que nos lleva a apoyar el guaraní. Sin conocerlo, sin poder hablarlo, a no ser por algún tipo de vocablo perdido que podamos haber ganado en los últimos años en contacto con las lecturas de la red guaraní o de las cartas o de los saludos que nos envían nuestros amigos. Yo quiero decir que hay un hecho político y para definirlo en el terreno histórico, nosotros como americanistas reprobamos absolutamente la exclusión del guaraní, que es la exclusión del pueblo paraguayo. Entonces nosotros desde este punto de vista estoy seguro que cuando las autoridades públicas del Uruguay, en el caso del ministro Almagro o aún el presidente de la República, se enteren de esta gestión que estamos haciendo, la van a apoyar sin ningún tipo de problema. Es decir, esto es un asunto que se decanta solo, que simplemente ha habido que esperar, también ha habido que trabajar mucho. Sabemos que para llegar a la Constitución del 92, declarando la nación bilingüe, hubo que trabajar. Que para llegar a la ley de lenguas del año 2010 fue un trabajo enorme y que aún hoy hay algunas tiras y aflojes, porque quien más que menos que lea la red guaraní sabe que hemos tenido los militantes de la causa guaraní algún tira y afloje con el ministro de Educación y Cultura, creo, cuando quería sacar el curso de guaraní de la currícula del tercer año de la secundaria. Gracias a Dios el ministro se ha dado
evolucionado desde la posición que tenía, ha comprendido la importancia de este tema. Yo creo que nosotros con esto a nivel de Mercosur vamos a consolidar la importancia que tiene para Paraguay y para la región que en su parlamento los parlamentarios, así lo deseen, que son casi todos los paraguayos, puedan también expresarse en la lengua originaria de nuestra América del Sur. Bueno, esto es más o menos el proyecto y lo que queremos plantearles, es lo que vamos a decir mañana frente a la ministra de la rama lingüística, y por supuesto que venimos a eso, Paraguay, que es la gestión que venimos acompañados por los secretarios de la mesa del Parlamento, el doctor Lugo, el señor Fabio Rodríguez de Uruguay, a los efectos de plantear este asunto y decir que ahora la pelota, hablando en términos futbolísticos, que tanto nos gusta, está en la cancha de la Secretaría y de la Academia, que serán encargadas de hacer el llamado al concurso para destacar la idoneidad de las dos personas que nos presentarán para que nosotros podamos hacer los contratos anuales no prorrogables y por supuesto con la facilidad que va a dar el Parlamento de promover que esos traductores vayan y vengan a las sesiones ordinarias de Montevideo cuando el cronograma de Parnasur lo disponga, y por supuesto es un cargo rentado como nosotros traductores. Y me parece que además el hecho de que anualmente se pueda promover el llamado concurso va a ser un empuje importante, una consolidación de la propia ley de lenguas, porque en la propia ley de lenguas hay un artículo, no recuerdo cuál es ahora, que dice que el Paraguay promoverá en los ámbitos internacionales en los que toque actuar el uso de la lengua guaraní. Eso lo venimos a hacer consustanciado con un debe del Parlamento de Mercosur, que no fue obviamente por mala voluntad, sino que fue por problemas políticos que teníamos, que el Parlamento no funcionó un par de años, 2 años y medio aproximadamente, y que eso impidió proseguir desde el año 2009 y 2010 con la tarea iniciada en aquel tiempo, precisamente cuando en el Parlamento se declaró a instancia de la CONIATA, a instancia de la delegación uruguaya, el mensaje al Consejo de Mercado Común del Mercosur, la iniciativa de que el guaraní pasara a ser una lengua oficial. Recuerdo que en aquella oportunidad estaban las barras llenas allá en el Parlamento, y bueno, y venimos con ese tipo de actitud a los efectos de que se sepa que el Parlamento de Mercosur, sus parlamentarios, están contestos en esto. Tengo el apoyo absoluto, sin ningún tipo de duda, de la delegación de Paraguay. Esta tarde estuve con Ricardo Canese, con Erico, estuve con González Núñez y otros legisladores más que están por unanimidad apoyando esta situación. Así que les agradezco, les quería dar esta información. Quiero decir que justicia histórica, hay que decir las cosas. Me introduje en este tema por medio de mi conocimiento con David Galeano, por medio de Cata Álvarez, de mi querido amigo Miguel Ángel Verón, por Daisy Delgado. Son las 4 personas con las cuales he permanentemente estado en contacto por estos asuntos, y debo decirlo que gracias a ellos que me han impulsado a seguir trabajando, hoy podemos decir que el Parlamento del Mercosur va a cometer un acto de absoluta y estricta satisfacción. Gracias a todos, ha sido muy amable la recibirme abierta. Con la delegación de la Relación Nacional, y también probablemente entre todos los que estamos acá, no digo que tienen más edad, pero es la persona que tiene más antigüedad en el tema de la promoción de guaraní. Nosotros no somos menos puestos. Quiero pedirle a Suma y a los otros menos puestos que puedan pasar a hacerle presente a nuestro amigo Martín Huelmo de un lote de libros, una parte para su uso personal y otra para la biblioteca para la salud, como un recuerdo de esa. Tenemos para Fabio, para que aprenda guaraní, y para, bueno, él lo precisa porque está acá de Paraguay. Una palabra, guaraní marica, tenemos un idioma. El grupo de otras que no se recuerdan de la o de guaraní.
la labor que está realizando como talento para él. Nosotros estamos sumamente agradecidos a su persona y en consecuencia, como solemos decir, humilde, obsequio, humilde desde el punto de vista cierto, pero lo que integra en él es toda la sabiduría del idioma guaraní. Vamos a derivar al mismo lugar que exactamente, estoy dudoso todavía si lo vamos a remitir a la biblioteca de Pamasur o quizá Hay una buena a la Universidad de la República en la Facultad de Humanidades, en donde se enseñaba guaraní hasta bueno. en realidad para nosotros como miembros de Ateneo es un privilegio y un orgullo enorme que todo este trabajo que se ha iniciado hoy, como decíamos con el profesor David Serrano, ya es la parte del brillo en la que están participando tanto la academia como la Secretaría de los Constituyentes. Esta lucha, este trabajo enorme, este esfuerzo de verdad, lo inició la academia. Sí, señor. Y entonces, más que orgulloso de que usted pueda estar hoy acá acompañándonos y reforzando esta lucha que hace tiempo empezamos. Y estamos seguros y no dudamos ni un instante que va a tener los éxitos que merece. Quería también mencionar que esta mañana en conversación extraoficial todavía con la ministra respecto a lo que está mencionando el doctor Joaquín Huelmo, del jurado que va a componer los que van a juzgar los currículos, digamos, aquellos que van a estar trabajando como traductores del Parlamento. Es del criterio de la ministra de Políticas Públicas que uno de los miembros del jurado sea el Ateneo del Mundo Trabajo. Como corresponde. Como bien dice David, que esta es mi casa, yo quiero hablar con usted de la mi casa. Porque nosotros elevamos una misiva a la directiva del Parlamento del Mercosur. Obviamente que como se trataba de un convenio, queríamos hacer lo que era necesario hacerlo con el Estado. Entonces por eso mismo incluimos, es una explicación que le voy a dar a David, porque tuvimos un cambio electrónico, antes se decía epistolar, ahora se un cambio epistolar a través de los medios electrónicos para que el Ateneo también formara parte del programa. Creí que era sensato la observación que se me hacía, pero obviamente dependía de la autoridad estatal, me parece notable que invite a estar en ese jurado una entidad señera que abarca todo el Paraguay y ya ni aledaños. Por lo tanto, a mí me alegra muchísimo que esa sea la tesitura de la ministra, porque no podía yo meterme en un asunto interno del Paraguay. Así que yo me alegro muchísimo, porque la verdad que la tenía esto es realmente la pionera, institución pionera, y así cuando estábamos recién en los primeros albores de la lucha del Estado Mercosur, era el Ateneo a quienes nosotros nos referimos siempre. Supongo que habrá sido lo mismo con respecto a otras luchas que se van a dar. Yo sigo la red guaraní, soy miembro de la red guaraní, así que estoy en contacto con ustedes y me causa profunda felicidad que el Ateneo vaya a estar en el grupo de selectores de los traductores de guaraní del Parlamento de Mercosur. Una cuestión casi final, ¿verdad? No podemos dejar pasar una circunstancia como esta. ¿Podemos hacer un segundito? ¿Qué puede tratarse? Fabio, que quiere hacer un curso intensivo. Ahora, un segundito, y quiero invitarle a una persona que representa en este caso el arte, la literatura, la poesía, igual, y representa a toda la gente que se ha dedicado históricamente a esto. Y entonces quiero pedirle en este caso a Paulino Gómez que pueda acercarse y una poesía en homenaje a nuestro visitante ilustre de hoy. Paulino, si tenés la amabilidad de dedicarle una hermosa obra a nuestro presidente Parlamento. Con mucho gusto. Estamos muy contentos por la presencia de una persona tan destacada que siempre nos está ayudando. Lo que es increíble de Yure para empezar ahora es bueno.
Caco Maisa, un día de paz, y que como Guayna Paraguay, y ahí continuó, que para más de donde, una niña. Estamos muy contentos porque estamos en esta cooperación entre Paraguay y Uruguay para poder llevar adelante lo que es el idioma guaraní. Entonces, voy a dejar una poesía de un niño paraguayo que con esfuerzo, con sacrificio, fue luchando por edificar día a día los elementos de una vida mejor y fue dando muestra de una valiente postura ante los desafíos que se le presentaban, porque muchas veces le prohibían hablar en guaraní y esos desafíos no lo acobardó, sino que le sirvió de estímulo para seguir luchando por un futuro, por un mañana y por un Paraguay mejor. Y también luchar por mantener siempre esa cultura guaraní y el idioma guaraní. Nevita, Tirequino a Pinandira y Coa, Salaki Pere Tutú Paraguay a Pere. Pues yo viví de que tuvimos más de los afuera. Pena Moazando de Seco. Amén de Maretera porque fui a los Corías y Enteren de Catupirina y de va a poner a la Mureca. De Canimón, de Areco así, mira, porque depende del currículum, no me canduí más. Me boca tu currículum. Venía a Areco en el Ecuador, va a poner a Anduja te compra. De roga de la memoria. A pensar en que cuiden para la PPTI, PTI para un de YouTube, pero igual no nos haga de con la verdad. Deixa la mitad de mí. Más mitad de su frase ya está mejor. Oye, aparente. Ya de salta mañana estamos con años poco en puede. Ya de salta para ni es buen amigo con años poco en puede. Ah, esa me ha no nunca vive. Le igual le ha no ha PTI con la verdad. Y finalmente, para luego pasar a una pequeño requisito de homenaje a nuestro ilustre visitante, queremos nosotros agradecer la presencia de amigos de la prensa, de comunicaciones, de la gente de un canal de diálogo de Crónica, La Nación, de Diario Popular, y un agradecimiento muy especial a una persona que nos acompaña que hace años, siendo periodista, a veces fue más amante y difusor de guaraní que periodista. Es nuestro amigo que es de prensa de Radio Cánica, una de las radios más antiguas para ver. Rápidamente, le quiero pedir que se pongan encima a medida que le voy nombrando Pedro Curra, que es el director de la Asamblea Nacional Pedro Juan Caballero. Sí, exactamente. Está leyendo la profesora, acaba de llegar de la zona de Alto Paraná, la profesora Liduvina, que es directora de la Asamblea Nacional de la Profesora Juana Ramona de Ayala, que es de Pacaraí, la hermana que es Ramona Ayala de Lira, y María Silvia ahora de la zona del sur. Está la profesora Matilde Galeano, que es de Areguá, la profesora Selva Costa, que es la directora de la Regional Función Centro, que está con la cámara allá. A propósito de que esta parte, él es Mario Abogado, que aparte de ser docente de guaraní, es probablemente uno de los más importantes profesores de guaraní en los medios de comunicación. Agumaranecú se llama, la palabra sin mal sería, que es el programa que él difunde en todo el país. Vale la pena dar un aplauso a Mario por su la persona que acaba de escuchar la poesía de él. Él es, aparte de director académico de la Ateneo, docente de muchos años en nuestra institución. Ya somos la becada. La profesora Teresa Cardoso, ella está en Canindeyú, que sería la zona de Curuguatí, donde estuvo José Gervasio Ortiga. ¿Sí? Y en la zona. Sí, por supuesto. Y acá cerca está el lugar donde quedaron la gente negra que lo acompañó, que es el Campacuá. Acá cerquita. Está Nelson Ortiz, que es nuestro secretario general. Él está en Ñembuí, está en Lambaré. De este lado está Porfirio Arrego, que es la directora de Paraguay, de Periodista, que es nuestra tesorera, una persona muy importante. Allá está Elvira, de Morena Tirá, Ángel Martínez, que es de Carrillo Arriba de San Pedro, ya el profesor Romero Preto, que se presentó. Nelson Salsa, que trabaja acá en la sede central. Acá está la profesora Francisca, que viene muy lejos, que viene de Soreto, que está en el departamento de San Pedro. Ah, sí, sí, estuve en San Pedro.
Exactamente. Al lado está la profesora Pastora de San Martín de Carapeguá, el profesor César Silva, que acaba de bajar el ómnibus, vino como pudo, ¿verdad? Viene de Encarnación, en la frontera con Cosas Argentina. Allá está Blanca Jiménez, la regional del Campo Grande. También llegaron los dos amigos que mencionaste, Perla y Miguel, si se pueden poner también de pie, allá está Ramón. Está Sabino Velar, que es la propia Estero, y María Antonio Roca, que aparte de secretaria también. Perdón, nuestro representante, la profesora que viene de la regional de Luque, acá, ¿sí? Y al fondo, aquí de que tienen la camarita, es una etapa importante. Es entendible y muy familiar, como decíamos, estamos en esta casa y lo que queremos es agradecer a él y lo que, si a él le parece una cuestión más entendida, podamos explicarlo, conversar con él mientras comemos allá. Le voy a dar perdón, casi, aquí María Antonia me levantó el dedo. Mario, buenas tardes. Mario es el primer profesor de guaraní que enseñó en la Universidad de San Pablo, que también a través del grupo guaraní se van a enterar ahí. Y también con un proyecto muy interesante que desarrollar. Y a todos les damos un agradecimiento muy especial. Todo es un poco lo que pudimos, en este caso de una manera muy doméstica, muy eficaz, llamarlo a que estén presentes a testimoniar de su actitud. Bueno, les agradezco la presencia, sobre todo que muchos de ustedes vienen de muy lejos. Así que me siento muy contento de haberlos conocido y de estar con ustedes compartiendo este momento. Lamento no poderme quedar más tiempo, pensamos quedarnos el sábado, pero no tenemos avión el sábado, si no nos hubiéramos quedado el día de mañana y quizás hubiéramos podido hacer algo con más tiempo para charlar. Pero ahora vamos a charlar un poco. ¿Podemos acercarnos aquí? Los felicito porque la verdad que toda esta militancia. Una foto.